Barrio Parlante, escuche y sintonice, Barrio Parlante, Barrio Parlante. Barrio Parlante, visitando barrios, sectores y corregimientos donde nacen las historias, los personajes y las iniciativas. Un territorio sonoro donde todas las voces son escuchadas. Barrio Parlante, escuche y sintonice, Barrio Parlante, Barrio Parlante. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y a todos los que se conectan. El día de hoy nos encontramos con Alejandra González, que viene de parte de la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hablemos un poco para todos los oyentes que no conocen qué es la gerencia, a qué se dedica. Bueno, la gerencia, digamos que es como una entidad de la Alcaldía de Medellín que tiene como todas sus acciones centradas en la población LGBTI o digamos población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, solo que se engloba como en la población LGBTI para sintetizar como por ser más prácticas en esas siglas, que serían poblaciones entonces lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales y las otras orientaciones o identidades pues que se vayan como construyendo. La gerencia trabaja desde un acuerdo que se construyó, que es el Acuerdo 08 del 2011, que es el que, digamos, en el cual está enmarcada toda la política pública, que es la que nos permite como generar las acciones que hacemos en territorio. En la gerencia, en estos momentos ofrecemos diferentes servicios, pues como con diferentes acompañamientos. Entonces las personas, población LGBTI, digamos principalmente, aunque digamos que si asisten personas que no pertenecen a esta población, también se les puede dar como el acompañamiento. Sin embargo, la idea es que todo sea centrado en población LGBTI. ¿Qué se hace? Tenemos acompañamiento psicosocial, que es acompañamiento psicológico. Algunas personas de pronto por sus orientaciones, por sus identidades, por sus procesos familiares, o por cualquier otra situación que de pronto, digamos, tengan que vivir en sus ejercicios cotidianos, requieran un acompañamiento por psicología, entonces contamos con este servicio. Otro de los acompañamientos es como desde la parte judicial, contamos con abogadas y con abogados que ofrecen este acompañamiento, ya sea porque se presenta algún tipo de violencia, porque toque poner, por ejemplo, alguna acción de tutela, algunas compañeras y compañeros trans, por ejemplo, que desean como realizar el cambio en el documento. También se debe hacer como un ejercicio legal en el cual las personas pueden ir a la gerencia, solicitar la cita y de esta manera hacer como ese trámite para que ya ese nombre identitario pueda estar como avalado en ese documento, pues que nos reconoce como ciudadanos y ciudadanas. También contamos con un acompañamiento o asesorías como para empleabilidad, es decir, que no es como una bolsa de empleo, digámoslo de esa manera, pero sí se hace como un acompañamiento, una asesoría para que las personas puedan como ir tejiendo esa red laboral y se puedan generar esas autonomías económicas que nuestra población, principalmente la población trans, pues digamos que tiene un alto índice de no garantías en este ámbito. Es decir, que todavía faltan como generar acciones para que puedan acceder a empleos formales y que realmente garanticen como ese derecho. Y también realizamos actividades artísticas, lúdicas, que se hacen pues ahí como en el Centro para la Diversidad, que es como la casa como tal. Contamos con un espacio que se inició hace poco que se llama La Ropera, entonces ahí se tejen, por ejemplo, procesos a través del arte. En estos momentos hay un grupo de teatro, se hacen a veces cineforos, se hacen pues como diferentes acciones que vayan también como enfatizadas a esa demanda que genera la misma población. Y bueno, pues ya como en el resto como de, digamos, de estrategias, vamos a las diferentes empresas públicas y privadas, vamos a instituciones educativas, vamos a colegios, vamos a instituciones de educación superior y también pues cuando alguna entidad, digamos, requiere como nuestro acompañamiento, si digamos responde como a garantizar los derechos de la población LGBTI, pues ahí estamos nosotros como para poder acompañar. Es como eso, igual es un espacio que todo el tiempo está como tratando de generar las acciones a partir de las necesidades de nuestra población y pues en estos momentos digamos trabajamos de esta manera, pero la idea es que también sea un proceso dinámico, como que en la medida en que se vayan generando necesidades, también la gerencia se pueda acomodar a responder a estas.
Esta gerencia de diversidades sexuales e identidad de género es muy reciente, es con esta alcaldía, ¿cierto? Como Sí, de poco. sí, es bastante reciente, es una, digamos, está como apenas como tejiéndose, construyéndose. La idea es que obviamente se vaya como generando un proceso de reconocimiento, que las personas, por ejemplo, empiecen a escuchar de ella, empiecen a mirar que existe, que habita en la casa, porque es un espacio en el que, digamos que lo que tenemos como propuesto es que la gente se sienta como en su propio hogar, como que se generen tejidos que sean importantes y que también se empiece a resignificar ese concepto de familia, porque por ejemplo en nuestra población pasa que el primer entorno excluyente es la familia, que sería como ese primer escenario de socialización. Entonces lo que se hace también en la casa es como pues en la gerencia, es como que las personas puedan habitar este espacio y a partir de ahí también puedan generar unos tejidos que se vuelven significativos y que también en el fondo podríamos nombrar como nuestras familias. Actualmente la gerencia está planteando una campaña que se llama La Revolución del Amor, ¿cierto? ¿De qué trata? Bueno, en realidad esta campaña lo que busca es que dentro, digamos, de uno de los objetivos del plan estratégico que tenemos es que la comunidad de Medellín se pueda sensibilizar, es decir, que digamos todas las personas puedan reconocer que quienes pertenecemos a la población, pues históricamente, digamos, nos han sido violentados unos derechos y que no es que queramos ciertos privilegios, sino que en realidad podamos como volver a vivir un espacio, volver a habitar un espacio que esté libre de discriminación, que esté libre de violencias y que realmente desde el amor, desde las diferentes formas de amar, de construirnos, de ser, de estar, ¿cierto? De tejernos en compañía con otros y también con nosotras mismas, podamos como quebrantar esos imaginarios que históricamente han generado que se estructuren violencias y que obviamente generan daño para nuestros propios procesos. Entonces, dentro de esta campaña lo que se busca es que se puedan tejer escenarios de discriminación, que no exista discriminación, sino que se puedan tejer escenarios en los que esa discriminación no exista, sino que en realidad sean entornos protectores y entornos que garanticen que esos derechos puedan ser reconocidos y respetados. Alejandra, ¿cuál es el rol o el papel que llevas a cargo exactamente en esa gerencia de diversidades sexuales e identidades de género? Bueno, en estos momentos el rol que yo tengo es profesional promotora, pero de profesión soy psicóloga. Entonces en algún momento también tuve como la oportunidad de trabajar, digamos, haciendo como psicología clínica de cierta forma, atendiendo población LGBTI. Y en estos momentos estoy acompañando en todo el tema como de, digamos, de sensibilizaciones, de procesos formativos que se hace a diferentes instituciones, como les decía anteriormente. Entonces mi papel es como generar esas acciones educativas en esos escenarios pues en los cuales se solicita pues como nuestro acompañamiento y tejer con las personas aprendizajes que de pronto a veces no tienen frente a la población y que históricamente se han tejido un montón de imaginarios que no es, digamos que no están como garantizando que los derechos realmente sean respetados, porque pues obviamente son discursos que se tejen en lo cotidiano y que se vuelven naturales, pero que en realidad no son naturales. Entonces, mi función es como ir a esos grupos, ir a esos colectivos y colectivas y decirles como, venga, ¿qué sabemos de esto? ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué nos han dicho que es? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué como, ay no, eso tan raro, ¿cierto? Entonces como que a partir de ese ejercicio que se hace con las personas, lo que hacemos es como tomar eso que ya saben y resignificarlo para que realmente ese discurso pueda llegar al corazón. En realidad es como eso, como que podamos, digamos, construir escenarios en los que ya ni siquiera en algún momento tengamos que explicar de manera tan detallada las formas de construirnos, sino que podamos estar como en un entorno en el que realmente no siempre nos tengamos que nombrar para que nos reconozcan. Entonces es más como escenarios de sensibilización. Hablemos un poco del SAC, ese servicio de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Hablemos un poco cómo se puede acceder a él, en qué consiste. Bueno, en realidad la gerencia sí tiene un acompañamiento en salud. Se cuenta pues como con una médica y las personas pueden como solicitar el acompañamiento. Entonces ahí otra de las asesorías es que
La médica es quien acompaña sus diferentes procesos que, digamos, las personas, por ejemplo, necesitan. A veces se van a realizar de pronto un proceso para, digamos, tomarse las hormonas, para hacer algún tipo de tránsito, y la médica puede como acompañar en cuál sería la ruta adecuada. Y en caso que no se desee como realizar un proceso para, digamos, hacer un tránsito con tratamiento médico, lo que se hace es entonces acceder al servicio de salud, que también ha sido uno de los derechos que ha estado tan vulnerado en nuestro contexto, y que lo que la gerencia hace es como que las personas puedan también acceder a desde allí para garantizar eso. Igual, por ejemplo, en la gerencia también se cuenta con un programa de la alcaldía que son los centros de escucha, y es que se hacen pues como pruebas para VIH. Entonces, digamos que también hay como este servicio también opera algunos días en la gerencia, y las personas pueden ir como a cualquier otro examen, a hacerse en un ejercicio como de control y a ver cómo están en su salud sexual, por ejemplo. Hablar de derechos humanos es algo muy extenso, pero la gerencia se especifica más que todo en los derechos sexuales y reproductivos. Pues es que en realidad la gerencia se centra en los derechos humanos, porque es que la sexualidad también es un derecho. Entonces yo creo que aunque en realidad, digamos, tengamos como un indicador que también hable de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, en realidad como la generalidad son los derechos humanos. Entonces la gerencia está básicamente centrada en generar acciones que permitan que esos derechos humanos realmente sean garantizados y no sigan siendo como violentados, digámoslo de esa manera. Empecemos a hablar un poco de cómo abordan ustedes las instituciones educativas. ¿Cómo tratan este tema de enfoque diferencial en los colegios? Bueno, casi siempre digamos que son las instituciones quienes empiezan a generar la demanda. De cierta manera también hay momentos en los que se generan alertas, que es como que, no sé, se empiezan a presentar algunas violencias, por ejemplo, en esas instituciones, y como que se tiene que activar la ruta. Es como, hey, mira, acá se está presentando esta violencia, necesitamos acciones que nos permitan sensibilizar a este grupo de estudiantes, de profes, de administrativos y administrativas, porque la violencia en los colegios no solo se da, digamos, entre estudiantes. De hecho, también hay relaciones muy verticales ahí, donde se dan ejercicios de poder entre administrativos, administrativas o docentes, que también hacen que esas violencias se reproduzcan. Entonces lo que hacemos es que se genera, digamos, la demanda, y a partir de esa demanda entonces se asigna un profesional o una profesional que va a acompañar ese proceso. En estos momentos no estamos haciendo, digamos, como intervenciones aisladas o separadas, como, no sé, vamos a ir a un encuentro de 2 horas y ya, porque la gente en 2 horas no es mucho lo que a veces logre como profundizar en el tema, porque es lo mismo, o sea, tenemos como que primero acercar el discurso, el conocimiento, saber qué saben, y a partir de ahí poder como tejer los otros procesos. Entonces lo que decidimos hacer este año es hacer un proceso que dura, o sea, tiene 3 encuentros, y cada uno de esos encuentros tiene una duración de 3 horas. Entonces como que, no sé, se va a la Comuna 4, por decir, vamos a la institución educativa, se construye el grupo, y ese grupo puede estar conformado por estudiantes, padres o madres de familia, administrativos o administrativas y docentes, o cualquier, digamos, persona que haga parte como de la comunidad educativa. Se genera un grupo de aproximadamente 20, 30 personas, más o menos, y a partir de ahí se arranca entonces con el proceso. Entonces, en la primera sesión, por ejemplo, se aborda todo el tema de conceptos básicos, de derechos sexuales, de derechos reproductivos. La gente ahí entonces, por ejemplo, empieza a reconocer las orientaciones sexuales y las identidades de género que no, digamos, convergen a la heterosexualidad, sino que entonces es como, bueno, vamos a reconocer la categoría de lesbiana, vamos a reconocer la categoría gay, vamos a empezar a nombrar esto como realmente, sino que se nos genere una violencia al interior del espacio. Y en el segundo encuentro ya abordamos entonces todo el tema, por ejemplo, de leyes, de estereotipos, de los tipos de violencia que a veces en nuestras instituciones se generan como esas microviolencias, que es como que, no, eso no es violencia, pero que en realidad son las que sustentan esas violencias que se vuelven estructurales y sistemáticas. Y ya en el tercer encuentro lo que hacemos es como llevar ese ejercicio que se hizo como un proceso ya como de síntesis y pasarlo por la propia experiencia. Entonces, por ejemplo, el último encuentro es como, ¿cómo te hubiera gustado que te vistieran cuando eras niña? Por ejemplo, ¿cómo te hubiera gustado que te nombraran?
cuando de pronto se te trató distinto por ser una niña o por ser un niño, como que la gente haga sus propias reflexiones y a partir de ahí digan como, bueno, aunque no soy la más experta o el más experto o el más experto en este tema, pues en realidad ya sé que no le voy a decir a mi compañerito esto, que no le voy a decir a mi compañerita esta, porque digamos que por ejemplo la palabra marica pues es una palabra que se ha resignificado en términos como de las disidencias, como que se ha tomado, digamos, eso que ha sido violento y se le da como ese acto político de resistir desde allí. Pero en los colegios pasa que, por ejemplo, si le decimos a nuestra compañerita o nuestro compañerito, pues que es un mariquita, en ese proceso apenas de crecimiento la persona no va a entender de pronto desde dónde se le está diciendo, si se vuelve un insulto y eso nos estructura un psiquismo que va a tener más baja autoestima seguramente, no es determinante, pero que sí hay unas condiciones que pueden hacer que su salud mental se vea más afectada. Entonces tratamos como de generar esa sensibilización desde allí. Igual es muy bonito porque en algunos colegios hay profes que también pertenecen a la población, entonces como que también es importante rescatar esto. Hablando de estos encuentros con los padres de familia, ¿cómo han percibido o cómo han recibido estos temas de identidad de género? Bueno, en los colegios que yo he estado, en todos los procesos no hay acompañamiento de padres o madres, pero digamos que estuve en uno de San Antonio de Prado y fue muy bonito porque, bueno, no fueron hombres pues personas que se viven, digamos, como hombres, que a veces de pronto en esos hogares es como donde puede haber un poquito más de resistencia por todo el proceso cultural también, pero sí fueron abuelas y fueron mamás, y la verdad fue un proceso muy bonito, o sea, había como esa apertura, teníamos como en el imaginario, como, bueno, ¿será que se van a poner resistentes, que no van a estar de acuerdo? Porque puede pasar que a veces algunas personas que son quienes cuidan digan como, me están como llevando a mis hijos, a mis hijas a que tengan este tema y no estoy de acuerdo porque eso puede hacer que se vuelvan parte de la población. No, ya hay como nuevos padres, nuevas madres, nuevos cuidadores y cuidadoras que se van abriendo un poco también a esas nuevas formas de construirse, teniendo en cuenta que todavía se sigue presentando en la familia violencia y que hace que las personas, obviamente, a veces cuando se acercan a los servicios, tengan como que construir su propia historia, pero en realidad el acompañamiento es para las familias. Igual en la gerencia también se está como tejiendo un proceso con cuidadores y cuidadoras para que también se puedan como abrir a estas nuevas formas. En las experiencias que yo he tenido ha sido, digamos, muy significativo y ha sido muy chévere, pero todavía hay que hacer el proceso educativo porque es, digamos, desmontar un montón de imaginarios, de crianzas, de creencias que se han vuelto tan naturales que la gente cree que en realidad son naturales y no son naturales. Entonces también como llevarles a que hagan el ejercicio de, venga, modifiquemos esto un poco, que esto es lo que nos está generando esta brecha y que en esa brecha se estructuran desigualdades que pues no tendrían por qué existir. ¿Cómo están abordando el tema de la autopercepción de los niños? O sea, bueno, en este caso, en los procesos formativos no se ha contado con, digamos, con procesos en los que hayan niños, niñas y niñas, no. De pronto, como en otros procesos en los que yo he trabajado, lo que se aborda con el tema de la diversidad es que las niñas y los niños primero empiezan en un proceso de autorreconocimiento del cuerpo y a partir de ahí también se les enseña como, bueno, hay diferentes roles, hay diferentes formas de amar, hay diferentes formas de construirnos, de percibirnos, todo eso. Igual es importante, digamos, reconocer, y es que los prejuicios e imaginarios que tienen los niños, las niñas y los niños son responsabilidad de los y las adultas, porque es que los niños, niñas y niñas aprenden es por imitación y por repetición. Entonces, pues evidentemente si yo voy con mi niña, por ejemplo, y yo digo, es que eso sí, ¿cierto? O es que esto, pues obviamente todo ese aprendizaje desde el referente que soy para esa pequeña o ese pequeño, pues va a ser importante para que lleve al segundo entorno de socialización, que es la escuela, lleve la violencia. Entonces, los niños y las niñas no tienen tanta dificultad como los adultos y las adultas. Muchas veces esas dificultades se dan es por la crianza que han tenido y por el contexto que refuerza que eso sea así.
pero cuando los niños y las niñas o niñas se sensibilizan, es como, sí, todo esto es parte de la construcción. De hecho, es muy interesante porque en los colegios, por ejemplo, cuando se llena la asistencia, la mayoría de adolescentes ya no tienen como orientación la heterosexualidad. Ya es como que encuentras en un salón que hay más de 10 personas que son bisexuales, por ejemplo, que se pueden vincular con hombres, con mujeres, o inclusive también personas que ya optan por la pansexualidad, que es como me voy a enamorar de alguien por su personalidad, por su forma de cuidar, de ser, y no por su genitalidad. Entonces como que también esos padres y esas madres y quienes cuidan van teniendo como que ampliar un poco el panorama porque se dan cuenta que los y las adolescentes están en generaciones que permiten otras formas más amplias, digámoslo así, para vincularse y para construirse. Siguiendo con este tema de las instituciones educativas, veo que se tratan temas de componentes pedagógicos, inclusión social y movilización social. ¿De qué trata cada uno de ellos? Bueno, en realidad, no me acuerdo en sí de los tres, pero voy a tratar de acordarme, pues como en las categorías que me pusiste. En el tema, digamos que primero se hace, ¿cuál fue el primero que me leíste, perdón? El componente pedagógico. El pedagógico, listo. Entonces se generan acciones y se generan estrategias que permitan, digamos, primero acercar los conceptos básicos para que las personas conozcan otras formas de orientaciones sexuales y otras formas de identidades de género, ¿cierto? Y se desmonta, digámoslo así, de cierta manera, que la heterosexualidad no es lo normal, sino que es lo normado. O sea, es como que se volviera una heterosexualidad obligatoria, que no. Entonces lo que buscamos es como ampliar, digamos, el panorama frente a eso y sensibilizar mucho a las personas para que nos acerquemos al tema. Segundo, ¿cuál fue el que me leíste? El componente de inclusión social. El de inclusión social va muy ligado a eso. Es como vamos a desmontar estos imaginarios y estos prejuicios porque, por ejemplo, en los colegios no se puede excluir a alguien por, digamos, tener una orientación que pertenezca, por ejemplo, a esta. Entonces no es como, no te voy a dejar matricular acá porque eres lesbiana. No, eso ya es ilegal. Entonces, digamos que se tratan como de dar unos criterios para que no se generen vulneración de derechos en esos espacios, que en este caso sería la escuela, y también se trabaja en empresas y en instituciones de educación superior para lo mismo, para que se empiece a abrir como el panorama en el que no se sigan generando rechazos o vulneración de derechos solo porque tengo una orientación que no responde a la culturalmente establecida o porque no tengo una identidad que es la que la cultura me dice que debo de tener. Entonces se hace como desdibujar un poco eso para que se generen garantías de inclusión, ya sea en los colegios o en las empresas o todo eso. Porque yo no puedo ir a una entrevista y como no te voy a contratar porque eres lesbiana, no. Es como que desmontar eso porque en realidad estaríamos incurriendo pues como en la vulneración de un derecho. Y la última... El componente de movilización social. Bueno, acá también dentro de la gerencia se hace, en estos momentos estamos en una escuela de liderazgo, donde se están generando, por ejemplo, un grupo de promotores y promotoras para que generen incidencia en los territorios, para que generen mecanismos de participación que permitan que la población LGBTI logre como nuevamente, digamos, generar procesos en esos espacios en los que habitan. Y la otra parte de la escuela de liderazgo es de líderes y lideresas, para que conformen colectivos y colectivas o mesas que permitan que se tomen la ciudad y puedan generar acciones. De hecho, la mayoría de las convocatorias se centran como en esas mesas y colectivos pues, de la población que ya trabajan y tejen procesos en los territorios y que a partir de ahí podamos generar incidencia en la ciudad para que en algún momento podamos habitar este territorio sin sentirnos violentados, violentadas, violentades, y que realmente yo creo que pues mi ideal, y aquí sí es muy personal, que en algún momento ni siquiera tengamos como que estar explicando cada sigla, porque simplemente pues todos y todas y todos somos ciudadanos, ciudadanas, y pues no tendríamos que estar explicando todo el tiempo de quién nos enamoramos, de quién nos vinculamos, más como eso. Alejandra, si una persona, niño, niña o trans, necesita acompañamiento o asesoría, ¿cómo puede acceder a estas rutas de atención? Bueno, sí, digamos que acá es importante mencionar que las infancias trans también existen,
que muchas veces es como que, ay no, eso es cuando tú seas adolescente o cuando ya seas adulto, cuando ya tengas como un proceso estructurado en tu psiquismo que te dé cabida para eso, y no, existen las infancias trans. En este caso lo que hacemos es que quien sea como el representante de esta persona, sea niño, niña o lo que sea, el papá, la mamá, la abuela, el tío, debe acceder pues como ir a la gerencia, solicitar el servicio y decir como, mira, necesito acompañamiento porque mi niña, mi niño me acaba de nombrar que no sé, que no se siente niña, sino que se siente niño, que siente que es gay, que siente que es lesbiana, pues como que la familia debe recibir un acompañamiento para que realmente desde, digamos, un enfoque más interdisciplinario podamos acompañar ese proceso, porque obviamente a veces también va a tocar, digamos, recurrir al sistema de salud para hacer un acompañamiento que obviamente va a requerir de otros y otras profesionales. Pero obviamente tengo 8 años, voy a ir a la gerencia, pues no, necesita a alguien que obviamente pueda representarle, ya sea el papá, la mamá, la abuela, como el acudiente o el acudiente, digámoslo así, que pueda también estar ahí para garantizar y acompañar ese proceso. Hablando de estas rutas de atención, me di cuenta que hace poco empezó la línea telefónica especializada para la comunidad LGBTIQ+. ¿Nos puedes contar un poco de ella? Bueno, esta línea la está liderando otra persona de la gerencia, se llama Simone, es la línea 123, ¿cierto? Pero digamos para población LGBTI. Entonces la persona simplemente pues llama en caso de que digamos esté siendo víctima de algún tipo de violencia, y ahí hay profesionales que están como capacitándose en frente a este enfoque para realmente se dé un acompañamiento con enfoque diferencial. Entonces que se le reconozca a la persona con su nombre identitario, por ejemplo, que se le activen las diferentes rutas desde ahí que se requieren, si se le están vulnerando varios derechos a la vez. Entonces la persona simplemente digamos que llamaría y ya se hace como el filtro pues para el acompañamiento de esta población. Igual cuando la persona, por ejemplo, está siendo víctima de alguna violencia, casi siempre, por ejemplo, recurren allá al Centro para la Diversidad, que queda en Villanueva, y es como, vengo porque, no sé, acabo de ser violentada y necesito un espacio, entonces ahí como que dentro del proceso hay otro compañero que es abogado que se encarga como de tramitar toda la ruta. Porque obviamente también a veces es muy triste porque es como llega alguien, por ejemplo, llega una mujer trans a la Secretaría de las Mujeres, váyase para la gerencia, cuando en realidad desde la Secretaría, por ejemplo, habría que activar la ruta, porque no es como que entonces todo lo que pase con población LGBTI, todo para la gerencia, porque en realidad pues somos ciudadanas y ciudadanos que el derecho se tendría que, o sea, la garantía del derecho que tenemos se tendría que activar desde cualquier espacio. Pero obviamente en caso de que no contemos pues como con eso, pues obvio en la gerencia se hace el acompañamiento. Entonces es como eso, no sé, llegué a la unidad de familia, ahí me activan la ruta, porque soy ciudadana. Llegué a Secretaría de las Mujeres, pues ahí me activan la ruta porque soy mujer, por ejemplo. Como eso, como también la responsabilidad que obviamente se tiene desde la institución para no tirarnos la pelota, sino como para que desde ahí también activemos los procesos. ¿Nos puedes hablar de qué habla el Plan Estratégico de Igualdad de Género en Medellín? Pero, a ver, ese plan no es el plan que responde a la política de nosotras. Es más como, digamos que es al Acuerdo 08 del 2011, el plan que nosotras en estos momentos tenemos tiene una duración de 10 años, entonces lo que hacemos es que en estos momentos se está tratando como de actualizar a partir como de las necesidades que se van tejiendo con la población, y lo que digamos tiene este plan estratégico, que es el que nos avala, es que realmente se garanticen los derechos de toda la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Entonces lo que se busca es que, por ejemplo, se dé, no sé, una vida digna, que hayan garantías, por ejemplo, en la salud, que hayan garantías en la educación, que hayan garantías en el espacio laboral, que en términos, por ejemplo, de lo judicial podamos activar una ruta y que efectivamente hayan garantías para que ese proceso se dé, que hayan, por ejemplo, procesos que erradiquen los imaginarios de la gente que vive en Medellín para que no se sigan reproduciendo las violencias que se reproducen. Pero digamos que en términos de generalidad es que en los diferentes espacios de socialización que estemos,
se garanticen esos derechos humanos y que podamos acceder a los derechos que accede cualquier otra persona digamos que no pertenezca a la población LGBTI, que son los derechos casi que mínimos, o sea, el derecho a la vida, por ejemplo, porque dentro de esta población sí nos pueden matar por pertenecer a la población, el derecho a tener un trabajo que sea formal, que sea digno, porque nuestra población, sobre todo la población trans, es la población más empobrecida, y no es como que la pobreza es mental, no, venga, hay unas situaciones políticas, económicas, sociales y estructurales que generan unas brechas que hacen que no puedan acceder. Entonces, básicamente nuestro plan lo que busca es que la ciudad pueda ser garante de los derechos humanos de la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Muchas personas no reconocen este término de identidades de género no hegemónicas. ¿Le podrías explicar a nuestros oyentes a qué te refieres con eso? Sí, lo que pasa es que, digamos que la población, las siglas, digamos que hemos conocido como LGBTI, se quedan cortas, porque no todas las personas se ubican dentro de esas categorías. Entonces, cuando hablamos de lo no hegemónico, son las nuevas formas de construirnos y de vincularnos que de cierta manera rompen con ese orden que se ha establecido culturalmente y que dan la posibilidad de que, venga, existen otras formas de vincularnos, que no solamente, por ejemplo, está el ser gay o el ser lesbiana o el ser heterosexual sacándolo de estas siglas, sino que hay una gama de posibilidades que se van tejiendo y que lo hegemónico es lo que justamente ha estructurado un sistema de violencias, que es como lo estándar, como la plantilla. Entonces, cuando hablamos de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, hablamos justamente de eso, como venga, más allá de esto hay otra gama de posibilidades que pueden variar y que todo el tiempo van saliendo nuevas, porque si yo me pongo aquí a definirles las orientaciones, pues no, ¿cierto? Porque el sujeto, la persona, el ser en sí, todo el tiempo cambia, pues somos seres dinámicos, digámoslo así. Entonces todo el tiempo vamos a tener la posibilidad como de reestructurar eso, como hoy tengo esta orientación, pero mañana puedo elegir otra, porque todo el tiempo me estoy haciendo preguntas que me permiten ampliar el panorama. Ya te pregunté sobre cómo habían percibido o recibido los padres de familia este tipo de campañas o proyectos de la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidad de Género, pero ¿cómo lo ha recibido el estudiantado? ¿Cuál han sido las impresiones de ellos? Bueno, digamos que las estudiantes, los estudiantes tienen mucha apertura y es bonito porque ya conocen bastante del tema. O sea, es como que a veces llegamos a los colegios y hacemos una actividad inicial como para recoger que saben y en realidad saben bastante. O sea, en realidad es como, sí, yo sé que es pansexual, yo sé que es cierto, ya hay como un acercamiento. Internet ha ayudado mucho a acercarlos a eso. Claro, porque digamos que estas generaciones pues tienen más acceso a la información, van teniendo la posibilidad de reconocer dentro de sus espacios compañeros trans, por ejemplo. O sea, no es como por ejemplo en mi época que en mi colegio no había ninguna persona trans, que difícilmente una decía que era lesbiana, no, ya como que en estos momentos es más habitual que hayan compañeras trans, por ejemplo, en el aula de clase, que hayan compañeros trans en el aula de clase, que hayan, por ejemplo, personas que digan, no me identifico ni como hombre ni como mujer, sino que soy no binaria. O sea, ya como que las y los estudiantes van ampliando el panorama y ya como que eso también nos permite decir como hay esperanza, porque obviamente es distinto trabajar con personas que ya se van acercando a nuevos conceptos y que obviamente nos permitan como ampliar, pero eso no significa que no se presenten violencias, eso no significa que no hayan instituciones en las que estudiantes, docentes y administrativos no generen violencia, porque digamos que también existen, para eso se hacen los talleres. Entonces como que nada, esto es una tarea que no debería ser solo de la gerencia. Esto es una tarea que en realidad debería ser de toda la ciudadanía, porque si yo soy docente en una institución y yo veo que en un aula de clase entre estudiantes se están generando violencia porque la compañera es lesbiana o la compañera es trans y yo como docente pues no hago caso a la situación, pues también estoy siendo cómplice de reproducir la situación. Entonces yo creo que aunque se conozcan, que ya hay muchas personas que conocen del tema en los colegios, sobre todo en los estudiantes y las estudiantes, en realidad hay que seguir trabajando,
porque todavía se estructuran violencias y las instituciones educativas a veces se vuelven espacios no seguros. Y en realidad, si en mi casa me están generando diferentes formas de violencia, que no solamente es que me peguen, sino que también hay violencia verbal, pues si yo voy al colegio porque es mi otro espacio en el que permanezco tanto tiempo y tampoco hay garantías, entonces ¿qué me queda? Pues es como complicado. Entonces es como que sí se hace el ejercicio de sensibilización, sí se hace el acompañamiento, pero lo importante es que obviamente en algún momento cualquier persona que se quiera reconocer desde donde quiera pueda sentirse seguro, segura y como que no tenga miedo de, por ejemplo, de salir, sino como que, ay, este es mi espacio, me siento acogida en este espacio que no es violento. Hace poco veíamos en noticias la primer cédula no binaria salió aquí en Medellín. ¿Qué papel jugaron ustedes en este gran logro? Bueno, cuando digamos esto se dio, yo todavía no estaba contratada en la gerencia. Yo soy de un pueblo, pero digamos que estuve pues como en algún momento en un espacio en el que asistió esta persona, que digamos en la cédula tiene este componente. La gerencia sí juega un papel importante porque en la gerencia también hay muchas personas que hacen activismo, es decir, que si bien pertenecen a la institución, también tejen procesos, digamos, comunitarios y también hacen actos de resistencia desde sus propias experiencias. Entonces ahí se hace obviamente todo el acompañamiento, todo el tejido y se generan espacios de debate que realmente permiten como romper con ese binarismo, que nuestro sistema es un sistema binario. O sea, en realidad es como solo hombres y mujeres, y en estos espacios de debate y desde la gerencia es como, venga, vamos a, digamos, a permear un poco este binarismo porque existen otras posibilidades de reconocernos, por ejemplo, algo como nuestro documento. Entonces ahí obviamente salen como otra serie de discusiones, entonces ya por ejemplo, entonces si yo soy no binario, entonces a qué baño voy a entrar, o sea como que ya se van generando otras discusiones, pero la gerencia sí o sí siempre acompaña estos procesos, porque lo que les digo, si bien hay gente que es funcionaria, pues también hacen actos afuera y se tejen redes de personas que es como vamos a poner este tema en discusión, porque no es una cosa como que me dio de capricho, sino que en realidad hay que hacer un acompañamiento a veces hasta judicial, legal, social, psicológico, sí, de todo, que se ponga ahí en discusión y que permita tejer nuevas formas de sustentar eso desde donde se está reconociendo, por ejemplo, esta persona. En este momento, ¿qué campaña se está implementando por parte de ustedes y qué proyectos tienen a futuro? Bueno, yo creo que en estos momentos el proyecto principal es que se está dando como la actualización de la política pública. Y ahí, digamos que yo no le podría dar como una conclusión exacta, porque la política siempre se actualiza a partir de las necesidades que tengan las personas. Entonces, básicamente volvemos a lo mismo, lo que básicamente se busca desde la gerencia es que se garanticen los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Pues la idea sí sería que obviamente la gerencia siga creciendo, que se generen más acciones, que se eliminen, por ejemplo, las brechas de desigualdad que existen. Por ejemplo, se están haciendo procesos de empleabilidad, se hacen, por ejemplo, estímulos para personas que son emprendedoras o emprendedores y que también permitan como generar acciones en ese ámbito económico, pero en realidad digamos que en estos momentos como la premisa principal es la actualización de la política pública para seguir siendo garantes de esos derechos que están siendo todavía vulnerados, que aunque se ha logrado bastante, todavía toca trabajar el tema porque todavía se presentan violencias. De hecho, en estos días leía que el promedio de vida de la población trans era de 35 años. O sea, realmente todavía aquí en este país nos asesinan por salirnos de lo que ha sido como normado. Entonces sí, básicamente como que seguimos trabajando en pro de eso y todo el tiempo la gerencia busca a partir de la necesidad de las personas las acciones que se van a generar, como que también otro, por ejemplo, de los objetivos de la política es que se puedan como recoger estadísticas, que nos permitan también como identificar
venga, cuántas, no sé, cuántas mujeres lesbianas están sufriendo esto, cuántas estudian, cuántas no, cuánta población trans esto, cuánta no, como que todo el tiempo tengamos actualización de esos datos. En estos momentos también había como una investigación que mostraba que efectivamente la población trans era la población con más bajos recursos, pero lo que les digo, estamos como también en el proceso de actualizar para saber hacia dónde deben ir esos indicadores. Alejandra, nos contabas que están ubicados por Villanueva, ¿cierto? ¿Dónde más los podemos encontrar? ¿Cómo son sus redes sociales para aquella persona que se quiera comunicar con ustedes? Bueno, ahí hay un detalle. La red social, digamos, principal que se mueve es como la de la gerenta. Ella es como quien, digamos, como que mueve toda la información. Es Llano Patri. Sí, por acá me están confirmando que sí. Entonces es ella como quien mueve toda la información que se teje pues como en la gerencia. Entonces se hace como la toma pues como de los procesos y a través de la red social de ellas que se mueven. No tenemos como una red específica para la gerencia, no. Si algo nosotras ahorita, mi compañera Alejandra y yo, pues le dejamos el teléfono a ustedes como los datos para que ustedes lo puedan publicar y que las personas de ahí, por ejemplo, puedan solicitar el servicio, que sería un correo, servicios pues que ofrece la gerencia, el correo electrónico, el teléfono, pero en realidad para estar como enteradas es como el Instagram de la gerenta, Llano Patri. Listo, vamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias a Alejandra González por darnos a conocer y sensibilizarnos acerca de la diversidad sexual y la identidad de género. Para que estén muy pendientes, busquen en redes sociales, en internet acerca de toda la información que tienen. ¿Algún mensaje que nos quieras dar para finalizar? No, pues a ver, después de toda esta información, no, pues muchas gracias, pedirle como a las personas que, pues que en realidad como que se dispongan a aprender, que se dispongan a cuestionar un poco esos imaginarios, esas cosas que nos han enseñado y que nos han vuelto parte del paisaje, las diferentes violencias que se van tejiendo con lo que para la cultura es lo diferente. Entonces, como que no tengamos miedo a eso, sino que podamos, desde los diferentes espacios en los que habitemos, construir un espacio que sea seguro para todas las personas. Como que, no sé, no conozco el tema, entonces que podamos como adentrarnos a conocer un poco de eso y que algún día ni siquiera tengamos que encasillar tantas cosas, sino que nos podamos como mirar de manera horizontal en todos los procesos que tengamos como humanidad. Así suene como romántico, yo creo que eso es como en lo que yo creo. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se conectaron a esta transmisión en vivo. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Estás escuchando Barrio Parlante, en vivo por Habitante 7. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 7, Robledo, A través del programa de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín. Esta es una producción de Habitante 7 Online, con la dirección de Luis Fernando Muñoz. Presentación y edición de David Rodríguez. Estás escuchando Barrio Parlante, en vivo por Habitante 7. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 7, Robledo, A través del programa de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín. Esta es una producción de Habitante 7 Online, con la dirección de Luis Fernando Muñoz. Presentación y edición de David Rodríguez.